Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a Diario de una Guerrera. En el día de hoy vamos a dar inicio a una nueva serie que lleva por título Jesucristo, Dios revelado, un tema bastante interesante e importante que nos ayudará a conocer más a nuestro Dios y adorarlo por todo lo que Él es. Dios siempre ha sido un misterio y nos creó con el anhelo de conocerlo. Entonces surge una pregunta: ¿cómo puede una persona conocer a Dios? Y a raíz de esta pregunta hay muchas más. Y justamente vamos a responder a esta pregunta y a muchas de las dudas que nosotros tenemos con el estudio de esta serie. Y el día de hoy vamos a tener la introducción. Justamente porque nuestro Dios, al conocer que para nosotros nos era imposible por nuestro limitado conocimiento y no podríamos hacerlo en nuestras fuerzas, se reveló a sí mismo de dos maneras poderosas. Nuestro estudio del día de hoy se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dentro de este pasaje nos menciona las dos formas en las que nuestro Dios se ha manifestado, pero vamos a estar estudiando los 3 versículos de este pasaje de Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el primer versículo nos habla que Dios usaba a los profetas para hablar con los hombres. Estos hombres, estos profetas, recibían un mensaje de Dios y lo comunicaban a los demás. Pero, asimismo, durante aproximadamente 1500 años, la palabra de Dios fue escrita por unos 40 autores inspirados por el Espíritu Santo, y esto nos daría la Biblia. La Biblia es la revelación escrita de Dios y nuestra única fuente para el verdadero conocimiento de Él. Ahora ven cuán es importante para nosotros alimentarnos de la palabra de Dios. Primeramente nos brinda conocimiento sobre quién es Él, pero no solo eso, sino que nuestro Dios quiere que lo llevemos a la práctica y que lo conozcamos a Él por lo que Él es, por todas las maravillas, por toda su gloria, por todo lo que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, todo lo que le costó, para que todos nosotros pudiéramos también tener la vida eterna, porque todos nosotros estábamos yendo rumbo a la condenación. Es importante que las personas crean completamente que lo que dice la palabra de Dios es verdadera. Y ese es un paso importante para cada uno de nosotros. Si nosotros queremos conocer a nuestro Dios, debemos creer que todo lo que dice en su palabra es porque Él lo quiso así y justamente usó a esos autores para justamente escribir y plasmar en la Biblia su palabra. En el segundo versículo podemos ver la segunda forma en la que nuestro Dios se revela, y es que el Hijo es la revelación final de Dios en nosotros, es la revelación más completa de Dios en la tierra. Por eso podemos ver que Satanás siempre ha intentado distorsionar y negar a nuestro Señor Jesucristo. Mientras Él estuvo en la tierra nos mostró cómo era el Padre y nos hablaba sobre el Padre. En Juan 1, 14 y versículo 18 también nos habla que el Verbo se hizo carne, y esto nos demuestra que nuestro Señor Jesucristo justamente es la revelación de nuestro Dios. Dios se hizo hombre. Y en Juan 14, 9 nos dice, nuestro Señor Jesucristo nos dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso es importante nuestro primer punto, que todo lo que dice en la palabra de Dios es real. Y estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él nos mostró cómo era Dios.
Él hablaba del Padre y Él lo demostraba con su manera de actuar hacia todas las personas cómo era el Padre. Nuestro Dios es un Padre misericordioso y lleno de gracia, no como el mundo quizás lo describe. Entonces debemos entender y conocer a nuestro Dios como un Padre. Incluso en la Biblia Él se llama Padre como más de 240 veces. Eso nos quiere hacer entender que en repetidas ocasiones Dios te está diciendo a ti: yo soy tu Padre, yo soy misericordioso, amoroso, te amo y todo lo que hice es por ti y pensando en ti. Qué maravilloso, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo lo demostraba estando aquí en tierra. Nos escribió como Él era el Padre y podíamos ver al Padre en la vida de Jesús. Eso es lo más interesante y lo más maravilloso. Y ahora nace la pregunta: ¿por qué pudo Jesucristo revelar al Dios invisible? La respuesta es exacta: ¿por quién es Él? No podemos separar a Jesús de Dios. Él es Dios en un cuerpo humano. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahí está la respuesta. Ahora, en el versículo número 3, vemos cómo Dios describe a Jesús. Y vamos a verlo parte por parte. Él nos dice que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué es el resplandor? Algo que brilla más. No se puede separar la gloria del Hijo de su deidad. Así como no podemos separar la luz del propio sol, porque eso es lo que le caracteriza, no se puede separar la gloria del Hijo de su deidad. Y esto podemos verlo dentro de la Biblia cuando nuestro Señor Jesucristo se transfiguró delante de sus discípulos. Qué gran privilegio para ellos, ¿verdad? Continúa el pasaje diciendo: sustentando todas las cosas con su palabra poderosa. Él no solo es el creador, sino también el sustentador, aquel de que se encarga que todo esté en orden y completamente controlando cada cosa dentro del planeta, que nosotros mismos no nos damos cuenta, pero Dios está ahí, bajo control. Pero ese mismo Dios es el que nos sustenta. Imagínense, qué maravilloso, ¿verdad? Que el creador del mundo también se preocupe por nuestras necesidades y por cada uno de nosotros. También nos dice que después de haber provisto la purificación para los pecados. Y esto es algo muy bonito, porque ustedes recuerdan que desde el inicio Dios creó al hombre. Este cayó en pecado y ahora todos nosotros estábamos condenados por ese pecado a la condenación eterna, a la muerte eterna, a la separación eterna con Dios. Pero ¿qué hizo nuestro Dios maravilloso? Vino a este mundo, se hizo hombre, pagó por nuestros pecados. Y ahora tú y yo tenemos esa oportunidad de tener la vida eterna, no por nuestras obras, ni nada por lo que nosotros hayamos hecho, solo por la gracia de Dios. Y nuestra fe depositada en Él, en el arrepentimiento de nuestros pecados. Dios lo hizo así de fácil para cada uno de nosotros. Dios en forma humana sufrió y murió en la cruz para satisfacer la justicia de Dios. Al morir y al resucitar, Él nos demuestra justamente esto, que Él es verdaderamente Dios. Y eso es algo en lo que nosotros creemos y debemos compartirlo con las demás personas en el mundo. Y el pasaje continúa diciéndonos que se sentó a la diestra de la majestad en el cielo. Él se sentó porque la obra de redención estaba terminada. Cuando Él estaba en la cruz, dijo: consumado es. Y esto significa que justamente el castigo para el pecado ya había sido pagado en su totalidad. Y por fin la humanidad tenía esperanza de tener una relación con el Padre, poderse acercar al Padre, porque el pecado es lo que nos alejaba y nos separaba de Él. Cuando nosotros aprendemos todas estas cosas, ¿no nos maravillamos de cómo Dios obra y trabaja? ¿Cómo es que Dios hace todo para tenernos cerca de Él? Nosotros no hicimos nada. Nosotros fuimos los causantes de que justamente estemos separados de Dios. Pero Él hizo todo en su poder para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él y nos pudiéramos acercar. Y Jesucristo es la prueba de todo eso.
¿Y saben qué es lo más maravilloso y hermoso de todo esto? El gran privilegio que tenemos como hijos de Dios, que el Espíritu Santo vive en nosotros, que Jesús, Dios, vive en nosotros y a través de nosotros puede llegar al mundo, porque Él nos dijo que somos la luz del mundo. Él quiere que seamos instrumentos para llevar su palabra a todas las personas y de esa manera las personas que están perdidas puedan conocerle. Entonces, ¿cómo puedo vivir para Él? Es muy simple, lee tu Biblia. El Señor tiene muchos mandatos en su palabra. Nos dice, vayan, compartan el Evangelio a todas las naciones, hagan discípulos, honra a tu padre y a tu madre, y muchas cosas más de las que Él quiere que nosotros obedezcamos y vivamos para Él. Ahí está claro, solo necesitas revisar tu Biblia, leerla, hacer un hábito en tu vida diaria. De esa manera vas a conocer más a Dios. Recordemos algo muy importante y eso es lo que hemos aprendido el día de hoy, que nuestro Jesús es el puente de la tierra al cielo y el único dador de la vida. Qué maravilloso, ¿verdad? Esta serie me está encantando bastante y compartirla con ustedes aún más. ¿Y quieres aprender más acerca de Jesucristo, Dios revelado, esta hermosa serie? No te pierdas los siguientes programas solo aquí en Diario de una Guerrera y nos estaremos viendo en el siguiente programa. Dios te bendiga.